Buenos días. Hoy vamos a complementar el capítulo de transformaciones lineales viendo estas dos definiciones de núcleo e imagen o recocido de una transformación lineal. Recordemos la definición de una transformación lineal. Tenemos dos espacios vectoriales definidos en el mismo campo o cuerpo. Consideramos dos vectores del primer espacio vectorial. Los axiomas que debe cumplir. El primero, la imagen de una suma de vectores es igual a la suma de las imágenes. Y el segundo, tomando un escalar lambda del campo cuerpo, la imagen del escalar por el vector, el escalar sale a multiplicar a la imagen del vector. Bien, ahora vamos a ver estas dos definiciones. Primero empezaremos por núcleo. Núcleo de una transformación lineal. Diremos sea T de B en W una transformación lineal. Al asegurar que es una transformación lineal, estamos diciendo que cumple los dos axiomas que hemos visto en el repaso. Se define como núcleo de una transformación lineal al siguiente conjunto. Esto lo vamos a representar con la letra N de la transformación lineal. Núcleo de la transformación lineal. Y está compuesto por todos los vectores para todo vector U que pertenece al primer espacio vectorial. Tal que la imagen de estos vectores es el vector nulo en el segundo espacio vectorial. O sea, 0 en el espacio vectorial W. Acá podemos indicar, esto nos representa el vector nulo en W, en el segundo espacio vectorial. Entonces, el núcleo está conformado por todos los vectores cuya imagen son el vector nulo en el segundo espacio vectorial. Si vemos a través de lóbulos esta definición, acá tenemos el espacio vectorial B y acá el espacio vectorial B2. Todos los vectores, llamaremos U1, U2, hasta U sub R, cuya imagen de estos vectores son el vector nulo en el vector B2. Entonces, todos esos vectores pertenecen al núcleo de la transformación lineal. Acá podemos decir, el núcleo es un subconjunto del primer espacio vectorial. Núcleo de la transformación lineal P. Es un subconjunto del primer espacio vectorial. Bueno, como B es un espacio vectorial, los dos axiomas fundamentales para que sea espacio vectorial es que la suma de dos vectores es otro vector de B y el producto de escalar por vector es otro vector de B.
Si el núcleo es una transformación lineal, es un subconjunto del espacio vectorial B, entonces podemos ver un primer teorema. El núcleo de la transformación lineal T es un subespacio del primer espacio vectorial. Bueno, para ser subespacio debe cumplir los dos axiomas. La demostración, en consecuencia. El primer axioma. Sean U y B vectores que pertenecen al núcleo de T. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen de U es el vector nulo en W. Y la imagen de B es el vector nulo también en W, porque pertenecen al núcleo. El primer axioma que nos dice: la suma de estos dos vectores debe ser otro vector del núcleo. Es decir, la imagen de U más la imagen de B, que sería el 0, el vector nulo en W, más el vector nulo en W. Como T es una transformación lineal, entonces la suma de las imágenes es igual a la imagen de la suma. Vamos a ir en ese sentido. Entonces podríamos afirmar la imagen de la suma de U más B va a ser igual a la suma del vector nulo más el vector nulo. Esto es el vector nulo en W. Con lo que estaría demostrado el primer axioma de subespacio. Vamos al segundo axioma. Si a un vector que pertenece a la imagen, o a la imagen de ese vector, lo multiplicamos por un escalar, lambda veces la imagen de U, va a ser lambda veces la imagen del vector nulo en W. Bueno, como es transformación lineal, ahora estamos en este sentido. La imagen de un escalar multiplicado a la imagen del vector es igual a la imagen del escalar por el vector. Entonces podríamos decir, esto va a ser lambda veces U, va a ser un escalar por el vector nulo, no afecta en nada, sigue siendo el vector nulo. ¿Qué concluimos de estos dos axiomas? Del primero sacamos la conclusión que la suma de los vectores U más B es otro vector que pertenece al primer espacio vectorial de la transformación lineal. Primer axioma para que sea subespacio vectorial. Y de este segundo axioma sacamos que el producto de un escalar por un vector también pertenece al primer espacio vectorial. Luego podemos afirmar el núcleo de una transformación lineal es subespacio vectorial del primer espacio vectorial de la transformación lineal B, con lo que queda demostrado el teorema. A seguir vamos a hacer un ejemplo. Bien, tomemos este ejemplo, la imagen, la transformación lineal. El espacio vectorial B, todos los vectores de 3 coordenadas. El espacio vectorial W, todos los vectores de 2 coordenadas. Con la siguiente ley de definición. La imagen de un vector de 3 coordenadas es igual a un vector de 2 coordenadas, donde la primera coordenada es la diferencia de la primera con la tercera coordenada y la segunda coordenada del vector imagen
es la diferencia de la segunda menos la tercera coordenada. Queremos hallar la imagen. Por la definición de imagen, es todo vector cuya imagen es el vector nulo. Entonces, tomaremos este vector y que nos represente el vector nulo. Sea U un vector que pertenece a R3, cuyas coordenadas del vector U las estamos llamando x1, x2, x3. Supongamos que este vector pertenece al núcleo de la transformación lineal T. Si pertenece al núcleo, la imagen de este vector será el vector nulo en W. Pero los vectores de W tienen dos coordenadas. Con esta ley de definición, entonces decimos la imagen de ese vector, la imagen del vector U, está definida como x1 menos x3, la segunda coordenada x2 menos x3. Como sabemos que este vector pertenece al núcleo de la transformación lineal, entonces vendrá a ser el vector nulo. El vector nulo que lo hemos llamado el 0 en W. Vector nulo en el espacio vectorial W. Bueno, y de aquí se forma un sistema de ecuaciones, igualando coordenadas x1 menos x3 va a ser igual a 0, y la segunda ecuación x2 menos x3 va a ser igual a la segunda coordenada del vector nulo. Y hemos generado un sistema de ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 1 sacamos que x1 será igual a x3. De la ecuación 2 sacamos que x2 será igual a x3. Bueno, pero ¿qué podemos concluir al final? x1 y x2 son iguales a x3, en consecuencia son iguales entre sí. De acá sacamos que x1 es igual a x2 es igual a x3. Para cualquier vector que tenga esta condición, entonces podemos decir esto igual a un valor A, porque va a tener infinitas soluciones para todo A que pertenece a los reales. Entonces, en esas condiciones, ¿qué estructura tendrán los vectores del núcleo? Los vectores del conjunto núcleo de la transformación lineal van a ser todos aquellos vectores U cuyas coordenadas x1, x2 y x3 sean iguales a un valor A. Es decir, A y A. Acá podemos poner en evidencia A, que multiplica el vector de coordenadas 1, 1, 1 para todo A que pertenece a los reales. Hagamos la prueba. A ver, tomaremos el primer vector, suponiendo que A es igual a 1. Prueba. Para cualquier valor de A. El caso más sencillo, si A es igual a 1, el vector U va a tener coordenadas 1, 1, 1. Ese vector estamos asegurando que pertenece al núcleo de la transformación lineal. O sea, estamos asegurando que la imagen de ese vector va a ser el vector nulo en el segundo espacio vectorial. Verificaremos con la ley de definición la imagen del vector de coordenadas 1, 1, 1 va a ser igual x1 menos x3. En nuestro caso x1 vale 1
x3 vale 1. Entonces la primera coordenada será 1 menos 1. La segunda coordenada, x2 menos x3. En nuestro caso x2 vale 1, x3 vale 1. 1 menos 1. Entonces, este va a ser el vector de coordenadas 0 y 0. Es el vector nulo en el espacio vectorial W, según queríamos comprobar. Entonces, la cosa es sencilla. Todos los vectores cuya imagen son el vector nulo en el segundo espacio vectorial pertenecen al núcleo de la transformación lineal. Al ser el núcleo un subespacio del espacio vectorial B, entonces un subconjunto del espacio vectorial B, el núcleo es un subespacio de ese espacio vectorial B. Bueno, ahora hablaremos del conjunto imagen o secosido. Imagen o secosido de una transformación lineal. Bien, igual que hace un momento, sea T de B en W una transformación lineal. Estamos asegurando que es una transformación lineal, entonces cumplen los dos axiomas de transformación lineal. Se define como imagen de la transformación lineal, o también en mucha bibliografía van a encontrar como el secosido de la transformación lineal, al conjunto de vectores, imágenes, para todo vector imagen de U, tal que U pertenece, bueno, los vectores imagen pertenecen al segundo espacio vectorial y tal que U pertenece al primer espacio vectorial. Eso nos define el conjunto imagen o secosido. Vamos ubicando en nuestro esquema. Diremos el vector UR más 1, cuya imagen la podemos llamar de UR más 1. Los vectores imagen pertenecen al espacio vectorial W. Bueno, todos los vectores, a ver, pongamos uno más, UR más 2, su imagen va a ser la imagen del vector UR más 2. Y así sucesivamente, hasta el vector UN, cuya imagen va a ser el vector T de UN. Bien, entonces, el conjunto imagen o secosido está formado por todos los vectores imagen que pertenecen a W. Pero imágenes ¿de quién? De los vectores de U. Ahí podemos decir, este viene a ser el conjunto imagen o secosido de T. Secosido de T. Bien, W es un espacio vectorial y el conjunto secosido está contenido en ese espacio vectorial, entonces el conjunto secosido o imagen va a ser un subespacio de W. Eso lo pueden comprobar igual que habíamos comprobado para el conjunto núcleo. Entonces podemos decir, teorema, el conjunto imagen de T o bien secosido de T es subespacio vectorial de W. De W. ¿Cuáles son los axiomas de subespacio vectorial? Para hacer la demostración.
el primer axioma. Tomamos dos vectores de este conjunto, los sumamos y deben pertenecer al mismo conjunto. Entonces, sea la imagen de un vector u más la imagen, la imagen del vector u y la imagen de un vector b que pertenecen al conjunto de cosido de T o imagen de T. Para hacer subespacio sumamos estos dos vectores y aquí debemos indicar dónde o tal que u y b pertenecen al primer espacio vectorial. O sea, estamos tomando dos vectores cuyas imágenes pertenecen al conjunto de cosido o imagen de T. Si es subespacio vectorial, estos dos vectores deben pertenecer también al conjunto de cosido. Entonces, en la suma, la imagen de u más la imagen de b. Pero como es espacio vectorial o como es transformación lineal, la imagen de la suma de imágenes es igual a la imagen de la suma. Entonces, esto va a ser igual a la imagen de u más b. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Este vector, puesto que u más b, el espacio vectorial b es un espacio vectorial, entonces la suma de dos vectores pertenece también a ese espacio vectorial, pertenece a b. En consecuencia, como este vector suma pertenece a b, tiene una imagen en w, y ahí podemos afirmar que este vector, imagen de la suma de vectores, pertenece al espacio vectorial w. Y si pertenece al espacio vectorial w, entonces la imagen de u más b será otro vector del recocido de T. El primer axioma cumple satisfactoriamente para ser subespacio vectorial. El segundo axioma, este es el primero. El segundo axioma para ser subespacio vectorial. Lambda un número real. Lo que debemos demostrar que la imagen de lambda veces u pertenece, como es espacio vectorial W, y el vector, pongamos así mejor, el vector u pertenece a B. Como B es espacio vectorial, entonces lambda por u también pertenece a B, puesto que B es espacio vectorial. Entonces, la imagen del vector u pertenece al espacio vectorial W. Como W es un espacio vectorial, entonces lambda veces la imagen de u también va a ser otro elemento de B, doble. Pero esto es una transformación lineal. Entonces, un escalar por la imagen de un vector es igual a la imagen del escalar por el vector. Puesto que es transformación lineal, ahí decimos esto se puede escribir como lambda veces u. Y este vector pertenece a W, puesto que lambda por u es un vector de B, y ese vector tiene su imagen en W, que va a ser la imagen de lambda veces u. Luego, ¿qué podemos afirmar? Luego, el conjunto de cosido de T o imagen es subespacio vectorial de W, según queríamos comprobar. Bueno, de las definiciones de núcleo y recocido o imagen, surge un teorema que es prácticamente evidente.
Si recordamos la definición de base, base es un conjunto de vectores linealmente independiente y la dimensión es el número de vectores de la base. Veamos acá. El núcleo es el conjunto de vectores cuya imagen es el vector nulo en W. Y el recocido es el conjunto de vectores imagen que son imágenes de algún vector de B. Bueno, aquí podemos decir la dimensión de los vectores del núcleo, o sea, la cantidad de vectores de la base del núcleo, la dimensión del núcleo de la transformación lineal más la dimensión del recocido o imagen de los vectores del recocido más la dimensión del recocido de la transformación lineal. ¿A qué será igual? La cantidad de vectores del núcleo más la cantidad de vectores del recocido. Esa cantidad de vectores del recocido, cada vector corresponde a un vector de B. Entonces, acá tenemos la misma cantidad de vectores del recocido. Ahora, el número de vectores del núcleo más el número de vectores del recocido va a ser la cantidad de vectores del espacio vectorial B. Esto es igual a la dimensión de B. Bien, es un teorema prácticamente elocuente, ¿verdad? En una transformación lineal de B en W. Hagamos un ejemplo. A ver, sea una transformación lineal de vectores en R4 en R2. Acá podemos afirmar el primer espacio vectorial B son los vectores de 4 coordenadas en el campo de los ejes. Y el segundo espacio vectorial W es el conjunto de vectores de 2 coordenadas. Adoptemos una ley de definición. Definida como la imagen de un vector de 4 coordenadas x1, x2, x3, x4 que sea igual a un vector de 2 coordenadas con la siguiente ley de definición. La primera coordenada x1 menos x2 menos x3 más x4 podemos poner. Esa que sea la primera coordenada. Y la segunda coordenada que sea 0. Esta es la ley de definición. Ahora, aquí. Hallar una base. Una base del núcleo de la transformación lineal y del recocido de la transformación lineal. Bueno, primero nos concentraremos en el núcleo. El núcleo de la transformación lineal son todos los vectores que tienen imagen igual a 0. Entonces, está formado por todos los vectores x1, x2, x3, x4, cuya imagen es el vector nulo, el nulo en W. Lo que quiere decir, con esta ley de definición, los vectores de x1, x2, x3, x4
definida como x1 menos x2 menos x3 más x4 y la segunda coordenada 0, que sea igual al vector nulo, o sea 0, 0. Y formamos el sistema de ecuaciones, igualando coordenadas. Esta primera coordenada con esta, la segunda coordenada con la segunda. De la igualación de la primera coordenada, x1 menos x2 menos x3 más x4 es igual a 0. Bueno, y las segundas coordenadas 0 igual a 0. Y hemos formado el sistema de ecuaciones. De la primera ecuación, la solución x1 va a ser igual, todo lo pasaremos al segundo miembro, a x2 más x3 menos x4. Bien, esto nos genera infinitas soluciones. ¿Cuáles serían? Sea x2 igual a para todo a número real. x3 igual a b para todo b número real. Y x4 igual a c para todo c número real. Entonces, la solución x1 va a ser igual a más b menos c. ¿Cuáles son las soluciones? Esta para x1, esta para x2, para x3 y para x4. Bien, en consecuencia, ¿cuáles serían los vectores cuya imagen son el vector nulo en W? O sea, los vectores que pertenecen al núcleo. Son todos los vectores con la configuración x1, x2, x3, x4, cuyas soluciones son x1, a más b más c, primera coordenada, x2 igual a x3 igual a b y x4 igual a c. Para todo a, b, c, que son números reales. Bien, entonces, este vector que pertenece al núcleo lo podemos escribir como una suma de vectores. El primer vector nos concentraremos en todos los que tienen la coordenada a. A, 0 y 0. Más todos los vectores que tienen la coordenada b. En la primera coordenada pongamos b, la segunda coordenada no hay b, 0, la tercera hay b, la cuarta no hay b. Ahora todos los vectores que tengan la coordenada c. Primera coordenada c, la segunda 0, la tercera no hay c, 0, la cuarta c. Bueno, a, b y c son números reales. Podemos poner en evidencia a, el vector 1, 1, 0, 0, más b por el vector 1, 0, 1, 0, más c por el vector 1, 0, 0, 1. A, b y c son números reales, entonces podemos tomar una base la más sencilla posible para cualquier valor de a, b y c, suponiendo que a b y a c le damos el valor de 1. Entonces definimos acá un vector u sub 1, un vector u sub 2, un vector u sub 3. La base de el conjunto base del núcleo de la transformación lineal está formado por estos tres vectores linealmente independientes. Entonces, por el vector u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Vale decir, los vectores 1, 1, 0, 0
El siguiente vector 1, 0, 1, 0. Y el tercer vector 1, 0, 0, 1. Esa constituye una base del núcleo de la transformación lineal T. Bueno, y la dimensión del núcleo de la transformación lineal es el número de vectores de la base, en este caso 3. Por otro lado, el espacio vectorial B son todos los vectores de D4. Si recordamos un teorema que vimos cuando estuvimos estudiando bases, podemos afirmar que la dimensión de B, o sea, la dimensión del espacio de los vectores R4 va a ser igual a 4. Bueno, ahora, si aplicamos el teorema, por el teorema, tenemos la dimensión del núcleo, en nuestro caso 3, más la dimensión del recocido, o de la imagen, es igual a la dimensión del primer espacio vectorial, en nuestro caso 4. Bueno, de acá podemos sacar esta conclusión. La dimensión del recocido de T es 4 menos 3, lo que equivale a 1. Entonces el recocido tendrá una dimensión de 1, es decir, su base estará formada por un solo vector. Ahora nos vamos a abocar a encontrar la dimensión del recocido. Bueno, como definición del recocido o imagen, tenemos todos los vectores imágenes que pertenecen al espacio vectorial W, tal que la imagen, o sea, esos vectores que son imágenes, son vectores de B. Agarrando esa definición y la ley de definición que hemos seleccionado, está formado por los vectores imagen. Los vectores imagen pertenecen al espacio vectorial W. Entonces, tomaremos un vector de coordenadas Y1, Y2, que pertenece a W. O sea, este es un vector imagen de un vector de B. Si es imagen de ese vector de B, Y1, Y2, los vectores imagen están con esta ley de definición. X1 menos X2 menos X3 más X4. Y la segunda coordenada es 0. Ahora, ¿qué nos representan X1, X2, X3, X4? Son coordenadas de los vectores del primer espacio vectorial. Pero ese espacio vectorial, sus coordenadas son números reales. Entonces diremos, sea X1 un valor A cualquiera, X2 un valor B cualquiera, X3 un valor C y X4 un valor D. Tal que A, B, C y D son números reales cualquiera. Reemplazando en esta estructura vamos a tener A menos B, X2 vale B, a X3 le vamos a asignar el valor de C y a X4 el valor de D. Y la segunda coordenada es 0. Y esto trataremos de escribir como una suma de vectores. Entonces, un primer vector que tenga la coordenada A y 0.
más un segundo vector que esté compuesto por b, menos b y 0, más un tercer vector con la coordenada c, menos c y 0, y más un cuarto vector con d y 0. Si sumamos estos 4 vectores, vamos a obtener el vector imagen anterior. Pero como a, b y c son escalares cualesquiera, podemos poner en evidencia. Si sacamos el escalar a del primer vector, nos va a quedar 1 y 0. Más, en el segundo vector sacaremos el escalar menos b, que va a multiplicar a 1 y 0. En el tercer vector sacaremos el escalar menos c. Entonces, menos c que multiplica al vector 1 y 0. Y en el cuarto vector saquemos el escalar d que va a multiplicar al vector 1, 0. ¿Qué podemos observar aquí? A, B, C y D son escalares cualesquiera. Entonces, aquí tenemos un vector U, lo llamaremos U. Aquí se repite el vector U, y aquí nuevamente el vector U, y aquí el vector U. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la base? La base del z coseno de t, o de la imagen, del conjunto imagen de t, está formado por un solo vector, el vector 1 y 0. Obviamente la dimensión del z coseno de t es 1, un solo vector, y llegamos a comprobar lo que habíamos visto a través del teorema. Bien, para concluir este capítulo nos faltaría la representación matricial de una transformación lineal. Con eso concluimos el capítulo y nos faltaría un tema más que deseo avanzar con ustedes, que se refiere a autovalores, autovectores, y hasta ahí acabamos la materia. La siguiente semana nos pondremos de acuerdo cómo vamos a hacer la evaluación. A ver, espero sugerencias y pasen buen final de semana.